un joven futbolista acababa de llegar a la Premier League. Pensaba que su carrera finalmente despegaría. Sin embargo, mientras hacía una videollamada con su abuela, sufrió un terrible accidente de tráfico. El culpable era Kang Jae-sung, un joven de familia rica. El fuerte impacto dejó a Hwang Jun-hyuk en coma al instante, aunque Kang Jae-sung y su hermana Kang Jae-kyung dudaron un momento. Su arrogancia los llevó a ignorar la vida del joven. Decidieron huir rápidamente del lugar. Afortunadamente, la cuidadora de la abuela llamó a emergencias al ver el accidente por la pantalla. Al regresar a su garaje privado, Jae-sung ordenó al mecánico que le ocultara la verdad a su padre, Kang Jong-ho, el presidente del grupo Choiseong. Para borrar cualquier prueba del atropello, los hermanos movilizaron todos sus recursos. Eliminaron las grabaciones y lavaron la carretera para borrar las huellas del impacto. Pero cuando el coche llegó al garaje, Kang Jong-ho notó algo raro de inmediato. Al revisar la cámara del vehículo, vio que los videos habían sido borrados. El mecánico, sabiendo que no podía mentir, confesó todo el incidente. Mientras tanto, en el hospital, Jung-hyuk despertó del coma. Al ver su pierna derecha enyesada, supo que su carrera profesional estaba acabada. El médico le confirmó la terrible noticia. Durante los últimos 15 años, había entrenado sin descanso para poder pagar el tratamiento de su abuela. Este cambio tan drástico lo dejó devastado. Gracias a sus recuerdos fragmentados del accidente, logró memorizar parte de la matrícula del culpable. Fue a la policía con esta pista, pero le dijeron que no era suficiente para investigar. Las grabaciones públicas habían sido borradas, ya que el oficial a cargo había sido sobornado por Jae-sung. Al enterarse de la falta de pruebas, Jae-sung ordenó en secreto al club de fútbol que le exigiera una enorme indemnización por no poder jugar. Acorralado, Jun-hyuk fue a protestar a la sede del club. Pero la situación dio un giro inesperado. La cuidadora de su abuela había guardado el video completo. Con esto, Jung-hyuk identificó el coche y descubrió que pertenecía al grupo Choiseong, cuyo presidente, Kang Jong-ho, también era dueño de su club. Decidido a buscar justicia por su cuenta, se disfrazó de mensajero al día siguiente y le entregó las fotos del accidente al presidente. Kang Jong-ho lo llamó de inmediato a su oficina. Sabiendo que sus hijos eran los culpables, pensó que podría solucionar el problema con dinero. Así que le pidió a Jung-hyuk que pusiera un precio a su silencio. A pesar de la tentadora oferta, el joven la rechazó rotundamente. Incluso cuando le ofreció pagarle 10 años de salario, no logró convencerlo. Para Jung-hyuk, su vida no tenía un precio. Prometió llegar hasta el final y arruinar a la empresa. Kang Jong-ho lo consideró ingenuo, por no entender el poder del dinero. Finalmente, le arrojó un cheque en blanco para que escribiera la cantidad que quisiera. Con el cheque en la mano, Jung-hyuk bajó al vestíbulo lleno de dudas. En ese momento, recibió una videollamada de su abuela. El amor por su familia lo ayudó a tomar una decisión y escribió su exigencia en el cheque. Al mismo tiempo, Kang Jong-ho llamó a sus hijos. Decepcionado, les anunció que los desheredaría y los destituiría de sus cargos en la empresa. Aterrorizados, los hermanos intentaron detenerlo, antes de que informara a la junta. Cuando el presidente despertó, se encontró en la habitación de un hospital. Su cuerpo ahora era el del joven futbolista. Su verdadero cuerpo yacía en coma en otra cama. Un extraño accidente había intercambiado sus almas. Con la apariencia de Jung-hyuk, acudió a su propia sala VIP. Allí escuchó cómo sus hijos planeaban culparlo a él de todo el atropello mientras estaba en coma. Poco después, ante los altos ejecutivos del grupo, su hija aseguró que él era el responsable del accidente. Furioso al ver cómo distorsionaban la verdad, intentó acercarse a su verdadero cuerpo para intentar revertir el cambio golpeándose la cabeza. Sin embargo, sufrió un dolor de cabeza insoportable y fue expulsado de la habitación por los guardias de seguridad. Al alejarse, recuperó sus fuerzas rápidamente. En un pasillo fue interceptado por alguien. Era su hija menor, Kang Bang-hil, quien vivía en Nueva York. Ella lo confundió con un asaltante de su padre y lo inmovilizó contra la pared mientras lo interrogaba. Los hermanos mayores llegaron al lugar, llevaron al supuesto Jung-hyuk a una residencia privada y le propusieron un trato. Culpar a Kang Jong-ho del accidente a cambio de dinero, aunque él reveló que sabía toda la verdad. Los codiciosos hermanos no lo escucharon e intentaron obligarlo a aceptar el soborno usando la fuerza. En ese instante, comprendió que el poder del dinero que siempre usó ahora se volvía en su contra. Finalmente sentía en carne propia la desesperación de las víctimas. A medida que el escándalo se hizo público, multitudes protestaron frente al grupo Choiseong. Los hermanos tuvieron que regresar para controlar la crisis.
fueron acorralados por los periodistas, quienes bombardearon a Jae-sung con preguntas sobre sus oscuros antecedentes y delitos pasados. Para salvarse, Jae-kyung declaró cínicamente que todos esos crímenes habían sido órdenes de su padre. Jae-kyung había tomado una decisión aún más oscura. Quería que su padre nunca despertara. Su esposo era el director del hospital y el médico a cargo del paciente en coma. Si lograban silenciar a Jun-hyuk, el control de la empresa sería suyo. Por su parte, el presidente, atrapado en el cuerpo joven, logró escapar de su encierro y se dirigió rápidamente a la sede del grupo. Aprovechando la presencia de los medios, subió al podio de prensa y declaró públicamente que el responsable del atropello era el propio presidente Kang Jong-ho. Los hermanos no entendían por qué la víctima los ayudaba de repente, pero celebraron que todo saliera según sus planes. No tenían idea de la enorme venganza que se avecinaba. Después de la conferencia, fue a la humilde casa de Jun-hyuk, pero al no soportar las condiciones, decidió regresar al hospital. Mientras tanto, el esposo de Jae-kyung dejó una inyección letal preparada en la habitación del hospital. Le ordenó a su esposa que aprovechara el momento para asesinar a su padre. Justo cuando ella iba a cometer el crimen, el falso Jung-hyuk, que estaba escondido en la habitación, activó la alarma de incendios para salvar su verdadero cuerpo. El estridente sonido asustó a Jae-kyung, quien huyó despavorida. Tras escapar del peligro, encontró el cheque en blanco en su bolsillo. Se dio cuenta de que el verdadero Jung-hyuk no había pedido dinero, sino que exigió un puesto de trabajo en la corporación. Conmovido por la integridad del joven, decidió cumplir su voluntad. Así fue como, usando la identidad del futbolista, ingresó a su propia empresa como un simple pasante. En el departamento, nadie quería entrenar al novato. Sorprendentemente, quien se ofreció a hacerlo fue su hija menor. El poderoso presidente que solía mandar a miles, ahora tenía que aprender a ser un empleado obediente, bajo las órdenes de Bang Hil. Su primera tarea fue hacer hojas de cálculo. Tuvo que quedarse trabajando hasta tarde. Cuando todos se fueron, descargó los reportes financieros. Luego, usó su llave secreta para abrir su cámara acorazada, sacó oro y varias tarjetas, y se mudó a un lujoso apartamento. Empezó a sobornar al personal médico del hospital, para que le informaran constantemente sobre el estado de su cuerpo. Además, hizo que una enfermera entregara una carta escrita a mano a su secretario de confianza. El secretario convocó una asamblea, donde anunció la abolición del sistema de sucesión familiar. Mientras el presidente estuviera en coma, nombraba como presidente interino al director Lee Sang-hae. Los análisis confirmaron que la letra era auténtica, pero los hijos mayores intentaron invalidar la orden. En medio del caos, el joven pasante abrió la puerta de la sala de reuniones, advirtió que recuperaría todo lo que ellos habían obtenido, y anunció que también competiría por el puesto de presidente. Al ver esto, los codiciosos hermanos decidieron unirse para eliminar esta nueva amenaza. Su primer objetivo fue deshacerse de su propia hermana menor, Bang Hil. Querían echarla de la corporación a toda costa. Aunque ella insistía en que no tenía ambiciones, Jae-kyung no le creyó. Para poder seguir en la empresa, Bang Hil aceptó sus abusivas demandas y firmó la transferencia de todas sus propiedades. Kang Jong observaba todo desde las sombras. Sabía que su hija menor no era tan dócil como aparentaba. Decidió seguirla en secreto y descubrió que estaba investigando los oscuros negocios portuarios de la empresa, queriendo ayudarla financieramente. Regresó a su bóveda privada y llenó una bolsa con lingotes de oro y dinero. Pero al intentar salir, fue atrapado por Bang Hil, quien lo había estado siguiendo. Sospechando que era un espía de sus hermanos, estuvo a punto de llamar a la policía. Para calmarla, le mintió diciendo que trabajaba directamente, bajo las órdenes de su padre en coma. Incluso le reveló que los verdaderos culpables de su desgracia deportiva eran sus hermanos mayores. Al ver que no confiaba en él, decidió ir al grano y exponer sus verdaderas intenciones. Sabía que había regresado a Corea y aceptado humillaciones, solo para demostrar su valía y recuperar su lugar. Le advirtió que, si quería vengarse, tendrían que trabajar juntos. El primer objetivo sería destruir a su propio hijo mayor. Con su plan en marcha, Kang Jong-ho manipuló al gerente Park para que se enfrentara al director Lee Sang-hae y exigiera más autoridad para su departamento. Cuando la situación se tensó, intervino personalmente. Usando su conocimiento de la corporación, presionó al director, advirtiéndole que ignorar el maquillaje contable no solo era negligencia, sino un fraude a gran escala. Convencido por estos argumentos,
Lee Sang-hae decidió actuar y ordenó una auditoría inmediata al área de negocios. La noticia llegó rápidamente al director Song, el hombre de confianza de Jae-sung. Mientras tanto, Jae-sung, ajeno a todo, confió el manejo de sus fondos secretos a Song y acudió a su suegro en busca de apoyo político. Ignoraba que su suegro solo lo utilizaba para intentar devorar el grupo Choiseong en el futuro. Hae-kyung pronto descubrió las intenciones de su hermano y notó la ambición del grupo rival por interferir, cambiando de estrategia. Ordenó a su esposo que mantuviera con vida a su padre. Mientras el presidente siguiera vivo, el control de la empresa no caería fácilmente en manos ajenas. Acelerando su plan, Jong-ho y Bang-il auditaron sorpresivamente los almacenes. Asustado, el director Song intentó huir, pero ambos lo siguieron en secreto. Vieron cómo su coche entraba a la mansión del presidente Na. Song planeaba entregar los fondos secretos de Jae-sung para salvarse a sí mismo. Sin embargo, Kang Jong-ho no se iba a quedar de brazos cruzados. Se adelantó y vació por completo los fondos secretos de su propio hijo. Cuando Jae-sung revisó sus cuentas, descubrió con horror que sus 300.000 millones de wones habían desaparecido en el puerto. Song se preparaba para cerrar su trato con el presidente Na, pero el joven pasante apareció de repente. Le advirtió que sería traicionado y asesinado. Siguiendo las instrucciones de Jong-ho, Song entregó las claves, sin saber que la cuenta virtual ya estaba vacía. Como había previsto, el coche de Song explotó poco después, pero gracias a la advertencia, logró salvarse. Tomó el dinero que le ofrecieron y desapareció para siempre cambiando su identidad. Bang-il observaba asombrada toda esta meticulosa estrategia. No podía creer que un simple pasante controlara a todos, pero él le aseguró que esto apenas comenzaba y que recuperarían juntos el control absoluto de la compañía, para ganarse por completo la lealtad del gerente Park. Jong-ho lo llevó a su suite de 5 estrellas. Park no podía creer que tanta riqueza perteneciera a un simple joven recién contratado. Sabiendo que la suite estaba a nombre de la empresa, le mintió diciendo que era el hijo ilegítimo del presidente Kang y que su misión secreta era evitar que los gemelos tomaran el poder. Para terminar de convencerlo, le reveló detalles confidenciales sobre una antigua degradación que Park había sufrido. Atraído además por los lujos que le mostró, el gerente juró seguirlo fielmente. Mientras la policía investigaba la desaparición de Song, Jae-sung se enfrentaba a una enorme presión interna. Intentó excusarse frente a los directivos, pero su hermana aprovechó el momento para destacar. Presumió de sus recientes logros e inversiones, pero Jae-sung la acusó de usar los fondos secretos para crear empresas fantasma. Hae-kyung contraatacó sacando a la luz el intento de asesinato contra el director Song. Los hermanos comenzaron a pelear a gritos. Jae-sung insinuó que ella había intentado matar a su padre, al atar cabos sobre el dinero desaparecido. La alianza de los gemelos se desmoronó por completo. Todo esto era parte del cuidadoso plan de Kang Jong-ho. Cuando Jae-sung intentó involucrar al grupo rival en un proyecto portuario, Jong-ho ideó una nueva táctica y le propuso a Jae-kyung arrebatarle ese negocio a su hermano. Le aseguró que, si fracasaba, ella no perdería nada y podría despedirlo sin contemplaciones. Actuando como secretario de Jae-kyung, se reunió con los asesores del alcalde local para negociar el millonario contrato. Esa misma noche, envió al gerente Park a buscar pruebas de soborno del alcalde. Gracias a un generoso soborno, descubrieron la red de dinero sucio. Al día siguiente, frente a Jae-kyung y los emisarios, Jong-ho cambió sorpresivamente su actitud. Exigió que el alcalde en persona se presentara a negociar, amenazando con hundir el proyecto si no lo hacía. Esta audaz maniobra sorprendió y maravilló a Jae-kyung. Justo en ese momento, las noticias anunciaron que el alcalde había renunciado tras ser chantajeado al perder a su principal aliado político. Jae-sung enfureció por completo y acudió furioso a la reunión, acusando a su hermana de robarle el negocio. Sin embargo, con el alcalde fuera del juego, el comité respaldó a Jae-kyung. Mientras observaban la pelea, nadie notó que el secretario personal los estaba vigilando de cerca. Tras una exhaustiva investigación, descubrió que este supuesto pasante movía los hilos y que residía en la suite privada del presidente. Ignorante de esto, Jong-ho fue a un circuito de carreras para relajarse, pero al bajarse del coche, se encontró con Jae-kyung esperándolo con sus hombres. Su instinto desconfiado le había hecho dudar del joven. Lo miró fijamente y le preguntó con frialdad si creía que no sabía quién era realmente. Tras intercambiar cuerpos con un joven común, el presidente Kang Jong-ho pensó en vivir tranquilo, pero nunca imaginó que su hija menor se enamoraría de él.
Sabiendo que la joven frente a él es su propia hija, Kang Jong-ho se siente profundamente frustrado. Ocultando su incomodidad, decide ponerse gafas y fingir ser su secretario para seguirle la corriente a su juego. A diferencia de su compasiva hija menor, su hija mayor, Kang Jae-kyung, es un problema real. Ella sospecha de él y cree que es un espía enviado por su padre. No solo desconfía plenamente de sus intenciones, sino que casi ordena a sus hombres que lo eliminen. Las sospechas de Jae-kyung tienen fundamento, ya que solo el secretario del presidente, el viejo Song, tiene las llaves de la pista de carreras. Está convencida de que ambos cooperan en secreto para vigilar cada uno de sus movimientos. Ante el interrogatorio de su hija, Kang Jong-ho logra engañarla con sus dotes de actuación. Jae-kyung señala el reloj que lleva puesto, dudando que alguien como él pueda vencer a un chaebol, cuestionando si sus palabras son realmente sinceras. Como Jae-kyung no se deja conmover por su actuación, él arroja su reloj de lujo al suelo, fingiendo que es completamente falso, y lo pisa con fuerza para demostrar lealtad. Aunque su actuación es impecable, no logra disipar por completo las dudas de Jae-kyung al salir de la pista de carreras. Ella ordena a sus subordinados que vigilen cada movimiento de Kang Jong-ho. Apenas logra librarse de su hija y respira aliviado cuando la aparición del viejo Song lo toma por sorpresa. Song encontró accidentalmente en su billetera la tarjeta de acceso exclusiva de la suite del presidente, una tarjeta que siempre estuvo en una caja fuerte y que solo el presidente y él conocían. Inmediatamente busca a Kang Jong-ho, exigiendo saber cómo la obtuvo, sumado al reciente robo de la llave maestra en el hospital y los extraños accidentes que han sacudido a la empresa. El viejo Song está completamente seguro de que este joven está detrás de todo. Viendo que no puede ocultarlo más, le confiesa la verdad, revelando que él es el presidente. Pero Song se niega a creerle. Físicamente es idéntico al joven Jun-hyuk y como materialista convencido, rechaza rotundamente la idea de un intercambio de almas. A pesar de que Kang Jong-ho revela secretos íntimos, Song sigue lleno de dudas. Sabiendo que Song lo buscará al asimilar la verdad, se marcha. Al salir, nota rápidamente que lo están siguiendo. Para proteger su identidad, cambia sus planes de inmediato y se dirige al apartamento de Jun-hyuk. Es la segunda vez que entra a este lugar estrecho y desordenado. El baño es un completo desastre. Al abrir el grifo oxidado, solo sale agua congelada, lo que hace sufrir enormemente al antiguo presidente millonario. Aunque estaba acostumbrado a una vida de lujos, para ganarse la confianza de sus hijos, no tiene más remedio que soportar esta vida humilde. Los hombres de Jae-kyung informan sobre su paradero rápidamente, pero al saber que entró a ese viejo apartamento, ella sigue sin confiar en él y ordena intensificar la vigilancia. Por otro lado, Jae-kyung ya aseguró el proyecto de la bahía, pero para asegurar el puesto de presidenta, necesita un logro aún más impresionante. Así que pone la mira en una empresa de desarrollo, de tecnología de baterías innovadoras. Al descubrir que tienen problemas financieros, decide que es el momento perfecto para una adquisición hostil, y ordena contactar al banco para una maniobra oscura. Sin embargo, para su sorpresa, esta conversación privada es escuchada por su hermana menor, Bang Gil, escondida detrás de la pared. Bang Gil saca rápidamente su teléfono y le envía esta información a Kang Jong-ho. Al recibir el mensaje, él analiza la situación de inmediato. Sabe que no puede quedarse de brazos cruzados. Debe tomar la iniciativa. Decide reunirse primero con el representante Shin, líder de la empresa afectada, y planea llevar a Bang Gil para ejecutar una farsa. Al mismo tiempo, el viejo Song sigue atormentado por la verdadera identidad de Kang Jong-ho. Se acerca en secreto a su escritorio y toma un documento con notas manuscritas. Luego lo compara con notas antiguas del presidente Kang, aunque había sido escéptico todo el tiempo. La absoluta similitud de la caligrafía lo obliga a creer que el hombre con el cuerpo de Jun-hyuk realmente alberga el alma del presidente. Tras confirmar esto, ambos acuerdan reunirse a las 10 de la noche en un restaurante secreto que solo ellos conocen. Por otro lado, la empresa del representante Jin está al borde de la quiebra y sus trabajadores se han declarado en huelga. Jae-kyung aparece en el momento justo, con un plan de adquisición preparado, ofreciendo un precio absurdamente bajo de 80.000 millones para aprovecharse. Pero su hermano gemelo, Jae-sung, llegaría justo después para arruinarlo. Él expone ante todos las sucias tácticas de su hermana, que llevaron a la empresa a esta crisis. Jae-sung afirma que no le importa revelar las bajezas de su propia hermana. Todo porque no puede permitir que una empresa tan prometedora sea arruinada y desperdiciada de esa manera, y procede a presentar su propia oferta de compra, ofreciendo 100.000 millones para detener los planes de Jae-kyung. Pero la oferta de Jae-sung no conmueve en absoluto a Jin. Sin embargo, la repentina llegada de Kang Jong-ho rompe el estancamiento de la negociación. Él no propone un precio de compra. En cambio,
afirma que viene a salvar la compañía, le entrega una tarjeta de presentación y le sugiere a Jin que contacte a esa persona, desesperado por revivir su empresa. Jin sigue a Kang Jong-ho hasta su villa. Allí, Bang Hil ya está vestida como una rica heredera. Negocia con Jin en un inglés fluido, proponiendo comprar el 30% de las acciones por 30.000 millones. Al escuchar esta cifra, Jin se levanta para irse indignado, pero Bang Hil le explica calmadamente su plan, prometiéndole vender la empresa completa por 300.000 millones, lo cual es exactamente el precio ideal para él, así que acepta inmediatamente colaborar con ellos. Kang Jong-ho va rápidamente a ver a Song. Se reúnen en el restaurante secreto. Para entonces, Song ya no tiene ninguna duda y cree firmemente en el intercambio de almas. Juntos comienzan a planear su estrategia contra los despiadados hijos gemelos. A la mañana siguiente, Hae-kyung y Jae-sung llegan a la empresa de Jin para pelear por la compra, temiendo que su hermano se le adelante. Hae-kyung amenaza a Jin con la inminente quiebra de su negocio, pero Shin afirma que las operaciones son normales y que solo venderá si ella supera el precio de Jae-sung. Tras la partida de Jae-kyung, Jin llama de inmediato a Kang Jong-ho para informarle. Él le ordena que ponga la fábrica a operar a su máxima capacidad las 24 horas, ya que cuanto mejor funcione la empresa, más desesperada estará Jae-kyung por adquirirla, y así podrán inflar el precio hasta los anhelados 300.000 millones en pocos días. Para echarle más leña al fuego a la competencia, Kang Jong-ho se acerca deliberadamente a Jae-sung, asegurándose de que los espías de Jae-kyung les tomen fotos juntos. Al ver las fotografías, ella cae en la trampa, creyendo que se ha aliado con su hermano. Presa del pánico, llama a Jin y sube la oferta de 80.000 a 150.000 millones. La situación pone nerviosa a Jae-kyung al enterarse de que la otra parte podría ofrecer aún más, una suma desorbitada que la obliga a actuar. La guerra de ofertas entre los hermanos se intensifica. Jae-kyung está tan obsesionada con la compra que decide usar sus fondos secretos, dinero que había malversado durante su gestión anterior en la empresa. Furiosa, confronta a Jae-sung, pero a Jae-sung no le importan las pérdidas financieras, solo quiere vencer a su hermana a toda costa. En su desesperación, Hae-kyung busca la ayuda de Kang Jong-ho. Él le promete ayudarla a cerrar el trato con Jin, a cambio de una disculpa formal por las humillaciones pasadas. Aunque se siente humillada por su ambición de poder, Hae-kyung traga su orgullo. Tras sus disculpas, con la ayuda de Kang Jong-ho, finalmente ella logra adquirir la empresa por los 300.000 millones acordados. Para agradecerle, le pregunta qué desea como recompensa. Sorprendentemente, él exige el 1% de las acciones de la división inmobiliaria y el puesto de director de ese mismo departamento. Hae-kyung originalmente quería darle un puesto en el departamento de químicos, que era más rentable, accediendo a su petición para reclutarlo, para asegurar su futuro como presidenta, sin sospechar la inmensa conspiración en su contra. Mientras tanto, el fracasado Jae-sung no solo perdió su oportunidad de sucesión, sino que recibe regaños de su prometida. Ella le aconseja dejar de ser blando y recurrir a tácticas sucias, utilizando la debilidad de su hermana para chantajearla. Ese oscuro secreto es que Jae-kyung había intentado asesinar a su propio padre, y logran conseguir las pruebas de eso. Incluso si Jae-kyung se convierte en presidenta, la junta directiva jamás la aceptará. Esta guerra sin cuartel entre los hermanos gemelos es exactamente lo que Kang Jong-ho deseaba. A pesar de ser un heredero rico y estar en perfectas condiciones físicas, Jae-sung obliga a su médico a diagnosticarle depresión y le otorga a su prometida, Luo En-shi, el poder de asumir su puesto como directora. Todo esto es parte de su plan para seguir compitiendo con su hermana por el poder. Pensaba que su plan era perfecto, pero Luo En-shi es la heredera del grupo Taige, y tener a alguien ajeno a la familia dirigiendo genera un fuerte descontento entre los empleados. Sin embargo, ella demuestra su valor desde el primer día, presentando un plan de negocios impecable y sometiendo firmemente a los subordinados rebeldes, mostrando su increíble talento para los negocios. Y esto es solo el principio. Anteriormente, Jae-sung había perdido frente a Jae-kyung en la carrera por la presidencia. Ahora que Jae-kyung está a punto de tomar el mando, todos en la empresa le rinden homenaje, pero Luo En-shi no respeta a la futura presidenta. Incluso la provoca abiertamente frente a toda la compañía. Jae-kyung no se deja intimidar y le advierte tajantemente que no cederá. La confianza de Luo En-shi se debe a que tiene el respaldo de su poderoso padre, el presidente Luo. Aunque es la prometida de Jae-sung, su verdadero objetivo no es ayudar a su incompetente futuro esposo. Ingresó a la corporación como directora, solo para aprovecharse de él, y junto a su padre, absorber gradualmente la empresa rival. Además,
Enshi no teme a Jae-kyung gracias a otra carta bajo la manga. Durante el coma del presidente Kang Jong-ho, Jae-kyung intentó acabar con la vida de su padre para acelerar su ascenso. Afortunadamente fracasó. Pero este oscuro secreto es la gran ventaja de Enshi. Sabe que nadie apoyaría como líder a una hija dispuesta a matar a su padre. Sin embargo, Enshi ignora por completo que su verdadero rival en la empresa no es la ambiciosa Jae-kyung, sino el propio Kang Jong-ho en el cuerpo del joven. Para entonces, él ya ha viajado al extranjero, junto a su hija menor Bang Gil y su leal gerente Piao. Su misión es desmantelar los negocios del padre de Enshi desde la raíz. Resulta que Kang Jong-ho ya había descubierto la verdad. Durante la disputa entre los hermanos por la presidencia, el presidente Luo apoyó y asesoró a Jae-sung, e incluso invirtió enormes sumas para respaldarlo. Pero la generosidad de este viejo zorro no era para ayudar a su yerno a triunfar, sino que buscaba devorar su corporación, usando el nombre de su propio grupo. Aunque el ingenuo Jae-sung estaba cegado por su rivalidad con su hermana, sin ver las intenciones de su suegro, Kang Jong-ho había analizado perfectamente la situación desde las sombras para frenar al presidente Luo. Al enterarse de que éste tenía un proyecto minero en el extranjero, decidió arrebatarle ese importante contrato para ganar esa ventaja tecnológica crucial. Esto no solo aplastaría la arrogancia del presidente Luo, distrayéndolo de la toma de su empresa, sino que también debilitaría su poder y aportaría enormes ganancias a la corporación de Kang Jong-ho. Para no levantar sospechas, solo viajó con sus dos personas de máxima confianza, su hija menor Bang Gil y el gerente Piao. Desde que intercambió cuerpos, pudo observar como espectador a todas las personas a su alrededor. Sabe que Bang Gil es la única sin ambiciones corruptas, por lo que ahora está decidido a apoyarla para que llegue al poder. Y el primer gran paso para consolidar la posición de su hija es golpear duramente al presidente Luo. Los tres se disfrazan de turistas japoneses y se infiltran en la zona minera bajo la excusa de un viaje. Logran fotografiar numerosos documentos confidenciales de la mina y descubren que Luo está a punto de firmar un importante contrato con el gobierno local. Para impedir dicha firma, localizan el hotel donde se hospedan los empleados de Luo y planean robarles la documentación del contrato. Kang Jong-ho y Bang Gil trabajan en equipo una vez más. Sobornan a un camarero para alterar las bebidas de los hombres y roban sigilosamente la tarjeta de la habitación. Cuando los empleados caen en un profundo estado de ebriedad, el grupo de Kang Jong-ho se infiltra en su cuarto y roban exitosamente el contrato y los datos de la mina. Al revisar los documentos, descubren que el presidente Luo falsificó las cifras, alterando en secreto la producción proyectada de la mina. Si se firma el contrato, el gobierno local sufriría pérdidas millonarias. Si logran exponer este fraude a tiempo, Kang Jong-ho podría aprovechar la oportunidad para reemplazar a Luo y quedarse con los derechos de extracción. Así, en el día de la firma del contrato, los tres se disfrazan nuevamente y provocan un pequeño accidente en el banquete, interrumpiendo con éxito la ceremonia. Aprovechando el caos, Bang Gil expone públicamente los datos falsificados por el presidente Luo. Debido al fraude, Luo es inmediatamente descartado del proyecto. Tras expulsar a su rival, Bang Gil se presenta ante las autoridades locales y finalmente logra asegurar el contrato para su empresa. Por supuesto, Luo no se rinde tan fácilmente. Al investigar, descubre que 3 personas sabotearon su negocio y le robaron su gran oportunidad, pero nunca llega a sospechar que el cerebro detrás de todo era Kang Jong-ho. Al aterrizar de regreso en Corea, Bang Gil recibe una llamada de su madre. La voz en el teléfono suena profundamente angustiada. Ambos corren de inmediato a casa, al ver a su esposa deshecha en lágrimas. El corazón de Kang Jong-ho se encoge de dolor. La razón de su profunda tristeza es que descubrió que Jae-kyung planea atentar de nuevo contra el cuerpo comatoso de su padre. Jae-kyung ya había mostrado intenciones asesinas antes, algo de lo que Kang Jong-ho fue testigo directo. Pero la ambición por el poder de Jae-kyung la llevaría a intentar matarlo de nuevo. Para contraatacar, él toma una decisión audaz: hacer que Bang Gil, asumiendo su rol como hija menor del presidente, ingrese oficialmente a la junta directiva de la corporación. En ese momento, Jae-kyung está radiante de orgullo. Después de todo, acababa de adquirir el 70% de las acciones del subgerente Choi para la empresa. Con este gran logro bajo el brazo, tiene aún más confianza para reclamar la presidencia, y ya había sobornado a los subordinados clave a su favor. Viendo el cargo más alto casi en sus manos, no esperaba que ahora la única persona capaz de impedir su coronación fuera
Seon-hee, la esposa del presidente y madre de Bang Hil, aunque ella no tiene derecho a voto en la empresa, insiste en expresar su opinión sobre la sucesión del cargo, oponiéndose firmemente a que Jae-kyung asuma la presidencia. Su argumento es que el presidente pronto recuperará el conocimiento. Además, ya ha contratado a un famoso especialista en tratar pacientes en coma, y el médico ha diagnosticado que su condición está mejorando. Jae-kyung se desespera al escuchar esto. En su mente, es imposible que su padre despierte tan rápido. Después de todo, su propio esposo era el médico tratante, pero Seon-hee expone sus siniestras intenciones frente a todos, dejando a Jae-kyung sin palabras. Seon-hee aprovecha la oportunidad para proponer que, hasta que el presidente despierte, el puesto de presidente permanezca vacante y que el director Song continúe liderando la empresa. Aunque Seon-hee no tiene autoridad para decidir, sigue siendo la respetada esposa del presidente. Su intervención logra detener el proceso, y los planes de Jae-kyung se desmoronan por completo. Pero lo que la toma aún más por sorpresa es la llegada de Kang Jong-ho con su hija menor, Bang Hil. Él la presenta orgullosamente ante todos en la sala. Esta es la primera vez que Bang Hil hace una aparición oficial como hija del presidente. En ese instante declara que con este título ayudará plenamente al director Song, tomando el control del equipo de planificación estratégica. Este era exactamente el plan maestro de Kang Jong-ho. Sabe que actualmente no puede presentarse en la empresa con su verdadera identidad, pero el trono no puede quedar vacío indefinidamente, sabiendo que sus inescrupulosos gemelos harán cualquier cosa por tomarlo, para proteger su legado y castigar a sus traicioneros hijos mayores. Usó esta maniobra para poner a su bondadosa hija menor en el poder. A partir de este momento, la batalla corporativa entre Bang Hil y sus malvados hermanos gemelos ha comenzado oficialmente. Kang Jong-ho ve con sus propios ojos cómo sus hijos se vuelven increíblemente crueles en su carrera por el poder. Destrozado por esta traición, siente que su mundo se derrumba una vez más. Mientras tanto, el joven que estaba en la cama del hospital finalmente empieza a dar señales de despertar. Tras revelar su verdadera identidad, Kang Bang Hil crea un equipo de operaciones estratégicas y lo lidera personalmente. Los ambiciosos gemelos la ven de inmediato como una amenaza importante. Se aseguran de que su equipo sea destinado a una oficina vacía. Sin arruinar por completo la reputación de Bang Hil, Kang Jae-kyung lanza sin piedad rumores malintencionados sobre su vida privada. La ola de críticas es tan fuerte que Jong-ho y su equipo quedan totalmente aislados. Al darse cuenta de que las palabras no sirven para convencer a nadie, deciden que la única forma de salir de esta es demostrando lo que valen con resultados. Justo en ese momento, un proveedor clave intenta manipular descaradamente el precio del litio. Esta jugada arriesgada pone en peligro el proyecto de coches eléctricos de Jae-kyung. Sin estar dispuesta a ceder ante las exigencias del proveedor, ordena a su equipo buscar socios nuevos con urgencia. Pronto descubren una empresa con mucho potencial, llamada Smile Ventures. Jae-kyung se emociona al principio por este gran avance, hasta que se queda helada al ver la foto de Jong-ho en el perfil de la empresa. Organiza un enfrentamiento tenso de inmediato, solo para encontrarse a Bang Hil sentada muy segura al lado de él. Durante el acalorado debate, descubre que Jong-ho y Bang Hil controlan en secreto una mina de litio muy valiosa. Al comprender que es una trampa bien planeada para destrozar su proyecto, una Jae-kyung furiosa amenaza con acabar con los dos. Jura que les hará pagar muy caro por su traición. Sin embargo, Bang Hil responde a sus amenazas con firmeza, advirtiéndole que sacará a la luz sus enormes casos de corrupción ante todo el mundo. Como sabe que Bang Hil no tiene tanta visión estratégica, Jae-kyung llega a la conclusión de que la verdadera mente maestra no es otro que Jong-ho. Intenta a escondidas atraerlo a su bando una vez más, pero él rechaza su desesperada propuesta sin dudarlo, acorralada en la junta directiva por el fracaso del proyecto de las baterías. Tiene que enfrentarse a las quejas y preguntas duras de los altos ejecutivos. El director ejecutivo Song aprovecha la oportunidad para destacar el éxito increíble de Bang Hil, ganándose al instante la admiración de toda la junta por su capacidad. Humillada por la enorme diferencia entre ambos, Jae-kyung no tiene más remedio que rendirse. A regañadientes transfiere un 1% importante de las acciones de la empresa a Smile Ventures. Como no acepta esta derrota tan humillante, empieza a fijar su objetivo en el puesto de presidenta y decidió unir fuerzas con su rival, el grupo Taewa. El presidente Na de Taewa se enteró pronto de que Bang Hil y Jong-ho le habían arrebatado el lucrativo negocio minero. Como tenían un enemigo común, celebraron reuniones totalmente clandestinas una tras otra. El presidente Na prometió ayudar a deshacerse de Bang Hil e incluso ofreció eliminar también a su propio yerno, Jae-sung.
Mostrando su naturaleza cruel, Jae-kyung añadió otro nombre a la lista de personas a eliminar. La muy desalmada exigió que también se deshicieran de su propio padre, para asegurarse de que no quedara ningún obstáculo en su camino hacia el poder absoluto. Lo que no esperaban era que su hermano Jae-sung estuviera escuchando a escondidas todo su plan malévolo desde la habitación de al lado. Loco de rabia por la traición de su hermana, se disfrazó de su chofer, decidido a morir con ella en un accidente provocado. Sabía que ella era capaz de cualquier cosa y que estaba dispuesta a pisotear a su propia familia para ganar. Finalmente, el coche, que iba a toda velocidad, perdió el control y acabó provocando un choque espeluznante. Pero la prensa, moviendo los hilos, convirtió rápidamente el trágico accidente en un secuestro premeditado. Jae-sung sobrevivió, pero fue detenido por la policía al instante. Durante el intenso interrogatorio, la policía mostró las imágenes de la cámara del salpicadero, dejando al hombre sin forma alguna de negar las pruebas irrefutables. Para asegurarse de acabar con él para siempre, la maliciosa Jae-kyung le cargó además el delito de intentar malversar una enorme suma de dinero secreto del grupo. Al verse las caras, ella montó un numerito dramático y lleno de lágrimas frente a la policía. Consiguió interpretar a la perfección el papel de víctima pobre, perjudicada por un hermano avaricioso. Solo en ese oscuro momento, Jae-sung se dio cuenta de que todo había sido meticulosamente orquestado por ella. Ella dejó que él escuchara a propósito la conversación con el presidente Na para provocarlo. El hecho de que él subiera al coche y la dramática detención posterior fueron parte de su guión perfecto y despiadado. Manipuló a la prensa a su antojo, convirtiéndose en la pobre superviviente. Justo después de su arresto, vaciaron su oficina por completo. Sorprendentemente, su prometida, que es también la hija del presidente Na, fue retenida por las autoridades. Sintiendo que la situación se le iba de las manos, el presidente Na llamó furioso a Jae-kyung para pedirle explicaciones. Nunca imaginó que su propia hija terminaría siendo el chivo expiatorio de su acuerdo secreto. Sin embargo, el verdadero objetivo de Jae-kyung era hacerse con el control total del grupo, y de ninguna manera iba a ceder ningún puesto importante a la familia Na. Mientras tanto, el director ejecutivo Song perseguía implacablemente al gerente Cho, el cobarde subordinado que le había traicionado para venderse a Jae-kyung. Song lo amenazó sin piedad, obligándolo a recuperar las pruebas de los delitos financieros de Jae-kyung que él mismo había borrado. Cho fingió seguir las órdenes al pie de la letra y lo llevó a la sala de servidores secreta. Pero, mientras hacía ver que recuperaba los archivos importantes, él activó la alarma de emergencia a escondidas. En cuanto Jae-kyung llegó al lugar, el tal Cho se dio la vuelta y le dio la puñalada trapera, inventándose que el señor Song le había obligado a meterse en el chanchullo de falsificar los datos financieros del sistema. Usando esa mentira, Jae-kyung, que es una lista de cuidado, montó todo un teatro para culpar al señor Song de intentar hacerse con el control de la empresa por la fuerza. Ella, sin pestañear, le confiscó el teléfono y lo aisló por completo. Quitó todo el poder y lo dejó encerrado en su propia casa. Después, quemó la única prueba que quedaba de su propio robo masivo. Una vez que se quitó de en medio al señor Song, fue a por el equipo de estrategia de Bang Hill, sus siguientes víctimas. Con una maldad increíble, les encargó el trabajo sucio de despedir a todo el personal de la empresa. Además, amenazó a Jong-ho de forma muy rastrera, diciendo que si se negaba, despediría a todo su equipo en ese mismo instante. Con una presión tremenda sobre los hombros, no tuvo más remedio que aguantarse y aceptar esa orden cruel. Justo después, ella recibió una súplica desesperada del presidente Na por su hija, que estaba en la cárcel. Ahora que ella tenía la sartén por el mango, exigió que el señor Na le entregara todas sus acciones secretas a cambio de la libertad de su hija. El presidente Na estaba temblando de rabia, pero no le quedó otra que ceder. Estrelló el teléfono contra el suelo, muerto de impotencia y rabia. Mientras tanto, cuando el equipo de Jong-ho estaba haciendo esos despidos tan crueles, los demás empleados estaban aterrados y todos evitaban cruzarse con ellos. Para salir un poco de esa asfixia, Jong-ho salió fuera y de repente se dio cuenta de algo muy sospechoso. Todos y cada uno de los empleados despedidos eran contratados al instante por la competencia. Se dio cuenta de que aquello no era un simple recorte de personal. Al investigar más a fondo, vio que solo iban a por los altos cargos y el talento clave. Al mismo tiempo, Bang Hill aprovechó su buena relación con el equipo de limpieza para recuperar las bolsas con los documentos triturados que Jae-kyung había tirado. Después de pasarse horas pegando por pedacito, se quedaron horrorizados al descubrir el verdadero propósito detrás de tanto despido. Ella estaba vaciando a propósito el importante proyecto de hidrógeno de la empresa para venderlo y sacar tajada. Desesperados,
corrieron como locos hacia el departamento de hidrógeno para evitar el desastre. Pero se encontraron con que ya habían vaciado toda la oficina. Llegaron demasiado tarde. Hae-kyung ya había firmado el contrato infame con el presidente Na, vendiendo el futuro de toda la corporación por 300.000 millones de wones. Cuando Jong-ho le pidió cuentas, furioso por cómo estaba destrozando el patrimonio de la empresa, ella, con una frialdad absoluta, recordó su infancia, donde su padre siempre prefería a su hermano mayor. Confesó que, cuando ella destrozaba las cosas de su hermano por pura envidia, su padre optaba por no decir ni una palabra. Ese silencio le enseñó una lección oscura que se le quedó grabada a fuego. Mientras consigas ganar a toda costa, cualquier método cruel está bien y merece ser perdonado. Al oír esto, Jong-ho se quedó paralizado, consumido por una culpa abrumadora. Se dio cuenta de que su intento de ocultar la verdad de aquel entonces para no hacerle daño fue precisamente lo que terminó creando al monstruo despiadado que ella es ahora. Justo después, gracias a una pista clave que les dio un trabajador de limpieza, Bang Gil se disfrazó y logró rescatar al director Song, que estaba retenido. Regresaron de inmediato para reunirse con Jong-ho, quien cargaba en ese momento con un peso insoportable. Con una mirada llena de determinación, reveló su plan suicida para salvar la corporación. Decidió que el grupo debía cargar todas las culpas financieras sobre el presidente, que seguía en coma, para limpiar el nombre de Jae-sung. Solo si Jae-sung quedaba libre podría obtener las acciones suficientes para detener la locura de Jae-kyung y recuperar el proyecto de hidrógeno que les habían robado. Pensando que su antiguo cuerpo ya no podría volver a tomar el control, aceptó sacrificar para siempre el legado de toda su vida. Bang Gil se opuso rotundamente a esa idea tan dolorosa. No iba a permitir que toda la vida de su padre quedara manchada por una humillación falsa. Sin embargo, a pesar de la lucha interna que le desgarraba el alma, él insistió con firmeza en que ella debía hacer la vista gorda esta vez. Al día siguiente, Jae-kyung, sintiéndose victoriosa, organizó la reunión de la junta directiva, lista para nombrar a la hija de Na y completar su plan de conquista. Cuando la victoria parecía estar en sus manos, Jae-sung, que ya estaba totalmente exonerado, entró de golpe en la sala. Al mismo tiempo, Bang Gil lanzó una noticia impactante en la pantalla grande. En el vídeo, el director Song declaraba públicamente que el presidente era el único responsable de todos los fondos ilegales. Este sacrificio calculado borró al instante todas las acusaciones contra Jae-sung. Con el hermano mayor de vuelta y con poder, los grandes planes de Jae-kyung se desvanecieron por completo. Hirviendo de rabia al ver su ambición hecha pedazos, ella salió disparada hacia la habitación de hospital de su padre. Apenas unos minutos después de que ella entrara en la tranquila habitación, la abuela del joven que estaba en la cama de al lado vio por fin que su nieto se movía. En la oficina, Jong-ho recibió de repente una alerta alarmante. Habían desconectado el soporte vital del presidente. Antes de que pudiera reaccionar, su conciencia empezó a desvanecerse y cayó desplomado sobre el suelo frío. En el hospital, a pesar de todos los intentos desesperados por salvarlo, se anunció oficialmente al mundo la triste noticia del fallecimiento del presidente. Al enterarse de que su padre había muerto repentinamente en circunstancias sospechosas, Jae-sung intuyó de inmediato que había sido su despiadada hermana quien lo había desconectado. Irrumpió en la oficina de ella como una fiera, lleno de dolor y rabia, gritando y exigiéndole saber cómo había sido capaz de asesinar a su propio padre. Pero Jae-kyung le responde reprendiéndolo. Jae-kyung está resentida porque Jae-sung se alió con su media hermana, Kang Bang-gil. Ambos le cargaron todo el caso del fondo ilegal a su padre. Eso puso al grupo Choi Seong en el ojo del huracán. Jae-kyung advierte a Jae-sung que si quiere devolver al grupo a su rumbo, debe limpiar las consecuencias que ellos dos provocaron. Al principio, Jae-sung todavía siente respeto por los lazos familiares. No acepta echarle toda la culpa a Kang Bang-gil. No quiere convertirla en el chivo expiatorio para salvar el grupo. Pero la postura de Jae-kyung es extremadamente firme. Ella cree que con echarles toda la culpa a Bang-gil y a su madre, todo lo relacionado con Choi Seong podrá mantenerse a salvo. Ante la acusación de haber matado a su padre, Jae-kyung intenta justificarse. Ella cree que proteger el grupo a toda costa es el principio que su padre siguió durante toda su vida. Esas palabras dejan a Jae-sung sin respuesta. Su expresión también empieza a vacilar. Jae-kyung aprovecha la oportunidad para seguir manipulándolo. Propone distorsionar todo el asunto y convertirlo en una conspiración de la madrastra para quedarse con la herencia. Los dos hermanos harán el papel de hijos legítimos oprimidos. Así, todos los conflictos recaerán sobre Bang-gil y su madre. Tras convencer a Jae-sung, Jae-kyung va de inmediato al hospital. Frente a los periodistas, llora de forma desgarradora. Interpreta a la perfección el papel de una hija
hija que acaba de perder a su padre, pero ella no sabe que Kang Yong-ho, en su nuevo cuerpo, está de pie cerca de allí. Él presencia toda esa actuación. Kang Yong-ho solo siente un escalofrío en la espalda. Se da cuenta de que, para su hija, él solo era una pieza desechable. Poco después, la familia Kang organiza el funeral de Yong-ho. Los dos hermanos, Jae-sung y Kae-kyung, están presentes. Allí se encuentran con la madre de Kang Bang-hil. La madrastra pierde totalmente el control. Se lanza hacia Ye-kyung y la agarra del cuello de la camisa. Asegura que fue ella quien mató a Kang Yong-ho. Incluso declara que solicitará una autopsia. Aunque la madrastra no piensa dejarlo pasar, Jae-kyung no entra en pánico. Para ella, esa bofetada es la forma de saldar la vieja deuda del fondo ilegal. Y por la nueva calumnia de la otra parte, ella se la cobrará multiplicada más adelante. La noticia de la muerte de Kang Yong-ho se difunde por todas partes. Los bandos de Hee-kyung y Bang-hil quedan enfrentados por completo. La razón por la que Hae-kyung se atreve a actuar con tanto descaro es que, la noche del incidente, ella fue a la habitación de su padre. También descubrió una cámara oculta en el equipo médico. Mientras asistía al funeral, envió en secreto a alguien a colarse en la casa de Bang-hil. Robaron los sellos de la madre y la hija. También se llevaron sus documentos inmobiliarios. Jae-kyung ya tiene en sus manos el punto débil de la otra parte. Tras completar esta jugada, Hae-kyung vuelve de inmediato a la empresa. En ese momento, el consejo directivo está reunido. Los directores temen que la muerte del presidente cause un impacto negativo. Jae-kyung abre la puerta y entra. Menciona públicamente el fondo ilegal de 300.000 millones de wons. Propone que el grupo abra una investigación interna. El objetivo es descubrir al verdadero cerebro detrás de todo. Ella cree que la investigación seguirá exactamente el guión que preparó, pero Hae-kyung recibe una noticia inesperada. Su esposo presentó su renuncia en el hospital. De inmediato empieza a sospechar. Por eso, cree que la cámara de la habitación fue instalada por su esposo. Cuando regresa apresurada a casa, se entera de que su esposo en realidad pensaba irse de vacaciones a otro lugar. Pero ahora, de repente cambia de opinión y decide quedarse. Quiere quedarse como el esposo de la presidenta de Choiseong. Declara que la apoyará con todas sus fuerzas para tomar el poder. El cambio repentino de su esposo hace que a Hae-kyung le cueste creerlo por un momento. Tras la muerte de Yong-ho, sus tierras y casas se reparten entre sus hijos según el testamento. Cuando estaba vivo, él quería más a su hija menor, Bang-hil. Le dejó las propiedades con las mejores ubicaciones. Pero nadie esperaba que, justo el día en que Bang-hil iba a recibir la herencia, la fiscalía apareciera de repente, con la excusa de estar relacionada con el caso del fondo ilegal. Se llevan a su madre para interrogarla. En ese momento, Bang-hil entiende la amenaza que escuchó en el funeral. Antes, ellos habían cargado el caso del fondo ilegal sobre Yong-ho. Ahora Hae-kyung quiere recuperarlo todo, con intereses. Cuando la sospecha del fondo ilegal recae sobre Bang-hil y su madre, todos los bienes a su nombre corren el riesgo de ser congelados. Ni siquiera la herencia recién recibida de su padre queda fuera. Obligada por Jae-sung a marcharse, Bang-hil no tiene más remedio que recoger sus cosas. Descubre que los sellos y las libretas de ahorro de ella y su madre han desaparecido sin dejar rastro. Al verse acorralada, solo puede pedir ayuda al director Song. Justo después de esa llamada de auxilio, Kang Hae-sung aparece frente a ella. Él dice que antes se puso del lado de Hae-kyung solo para actuar. Solo actuando de forma convincente podía ganarse su confianza. Dicho eso, le entrega a Bang-hil una bolsa de dinero en efectivo. Sabe que sus bienes están congelados. En ese momento, ella necesita dinero con urgencia para salir adelante. También le cuenta que esa noche Hae-kyung celebrará una reunión de emergencia en la empresa. Ella asumirá oficialmente el cargo de presidenta. Cuando llega el día de la reunión, Jae-kyung logra sentarse en el puesto de presidenta como quería. Durante el anuncio de su toma de posesión, declara la creación del equipo de negocios del futuro. Este equipo se encargará del plan de desarrollo a largo plazo. Nadie esperaba que la persona que ella anunciaría como líder del equipo fuera precisamente Kang Yong-ho. Resulta que antes de la reunión del consejo, Kang Yong-ho buscó a Hae-kyung por iniciativa propia para ganarse su favor. Le ofreció Smile Venture, la empresa que él fundó como regalo de presentación. Gracias a eso, se convierte en el primer aliado de Hae-kyung. Kang Bang-hil ve este anuncio, y mucho menos logra adivinar qué está planeando Kang Yong-ho. En cuanto asegura su posición, Hae-kyung empieza una purga de personal. El director Song es degradado de alto ejecutivo a ejecutivo ordinario. Kang Bang-hil también es enviada de vuelta al punto de partida. Vuelve a ser una empleada común a la que nadie presta atención. El director Song no entiende por qué Kang Yong-ho acepta trabajar para Hae-kyung. Incluso los bienes de Bang-hil y su madre los entrega por completo a la otra parte. Kang Yong-ho no da más explicaciones. Solo le entrega una bolsa de dinero al director Song. Le pide que organice las
salida al extranjero de Bang Hil y su madre, porque, según él, si Hae-kyung se atrevió a atacar a su propio padre, menos aún tendrá piedad de Bang Hil y su madre. Sacarlas del país es la forma más segura de protegerlas, pero Kang Bang Hil se niega a aceptar la derrota. Aunque la degradan, no piensa dar ni un paso atrás. Para descubrir toda la verdad, alquila directamente la casa, junto a la de Kang Jong-ho. Después de mudarse al lado de Jong-ho, la vida de Bang Hil no es nada fácil. En el fondo, Jong-ho solo quiere que ella renuncie y se vaya al extranjero. Deliberadamente le asigna una serie de trabajos pesados para obligarla a irse. El director Song también intenta aconsejarla con tacto a su lado. Les aconseja varias veces a ella y a su madre que se vayan al extranjero para evitar la tormenta. Pero Bang Hil lo rechaza tajantemente todas las veces. Al saber que Bang Hil no piensa marcharse, Kang Jong-ho la protege con preocupación, mientras reúne en secreto pruebas para enfrentarse a Hae-kyung. La cámara de la habitación del hospital captó la silueta de Hae-kyung. Pero eso por sí solo no puede demostrar que ella sea la asesina. Muy pronto, el director Song encuentra una pista clave. El guardia del hospital dice que esa noche debía revisar la seguridad. Por eso apagó todas las cámaras del hospital. Pero ese día no era una fecha de revisión programada. A partir de esas irregularidades, Kang Jong-ho saca una conclusión de inmediato. Si el guardia sigue tranquilo, seguro que Hae-kyung lo está protegiendo. Para investigar bien la verdad, decide ir personalmente a interrogar al guardia. Kang Jong-ho se disfraza cuidadosamente. Encuentra al guardia en una sala de videojuegos. Justo en ese momento, el guardia recibe una llamada. El nombre que aparece en la pantalla es el de su protector. Al ver que él ignora la llamada a propósito, Jong-ho aprovecha la oportunidad. Finge tirar sin querer el cuenco de fideos del guardia, cuando el otro se apresura a limpiar el desastre. Él le roba el teléfono en silencio, pero el teléfono tiene contraseña. Mientras sigue luchando con la contraseña, el teléfono recibe otra llamada. Él aprovecha para abrir la pantalla de llamada. Usa la identidad del guardia para enviar mensajes. De entrada exige 500 millones de wons. También cita a la otra parte para hacer el intercambio en el aparcamiento cerca del puente. Planea esperar allí. Cuando aparezca la persona detrás de todo, podrá seguir la pista. Así podrá encontrar al responsable de matar su cuerpo original. Pero quien aparece en el aparcamiento es el secretario de su rival, el presidente Na. En ese momento entiende que quien siempre quiso llevarlo a la muerte no era Hae-kyung en absoluto, sino el presidente Na. Por otro lado, el guardia tarda demasiado en aparecer. Los hombres del presidente Na van a su casa para capturarlo. Kang Jong-ho lo sigue de inmediato, pero aún así llega un paso tarde, y los hombres de Na ya se han llevado al guardia. El objetivo del presidente Na es muy claro. Usa al guardia como rehén para amenazar a Hae-kyung. Así pretende exigir mayores beneficios a Choi Seong. Poco después, Hae-kyung recibe una noticia que aún no se ha publicado. El contenido la señala directamente por asesinar a su propio padre. El artículo incluso incluye una foto de ella entrando en la habitación esa noche. Este medio siempre ha sido cercano a Kang Hae-sung. La primera reacción de Hae-kyung es sospechar que Hae-sung la traicionó. De inmediato va a buscarlo para aclararlo. En ese momento, Hae-sung está discutiendo una estrategia con Bang Hil. Al oír que Hae-kyung viene, Bang Hil se esconde rápidamente debajo del escritorio. Hae-kyung se acerca paso a paso. Lo amenaza con su puesto de director. Sus amenazas demuestran que nunca confió en Hae-sung. Mientras le lanza la advertencia, avanza poco a poco hacia el escritorio. Justo cuando Hae-kyung está a punto de descubrir a Bang Hil, su teléfono suena de repente. Quien llama es el presidente Na. Sin rodeos, el presidente Na admite que él preparó la noticia explosiva. Su objetivo es obligar a Hae-kyung a entregar la tecnología energética central del grupo Choiseong. Hae-kyung rechaza de inmediato esa exigencia. El presidente Na ya tiene preparada su siguiente jugada. Reproduce enseguida dos grabaciones. La primera es una conversación entre Hae-sung y Eunse, la hija del presidente Na. En ella, Hae-sung dice que Hae-kyung quiso matar a su padre con una almohada. La segunda es una conversación entre Hae-kyung y Eunse. En ella admitió que tuvo la intención de matar a su padre. Al escuchar la grabación, Hae-kyung entra en pánico de inmediato, pero aún así intenta mantener la calma y desmentirlo. Dice que una grabación no puede considerarse una prueba. Por supuesto, el presidente Na lo entiende perfectamente, pero una vez que se hagan públicas, la reputación de Hae-kyung, recién nombrada presidenta, se derrumbará. Acorralada, Hae-kyung cuenta la verdad de aquella noche. Sí fue a la habitación de su padre. También descubrió la cámara instalada en el equipo, pero cuando se marchó, su padre seguía claramente con vida. Jamás tocó el tubo de oxígeno de su padre. Sin más rodeos, el presidente Na admite que él ordenó retirar el tubo de oxígeno. También menciona al guardia que apagó las cámaras esa noche. El guardia es llevado directamente frente a Hae-kyung, y entonces se deshace del guardia justo delante de sus ojos.
Acorralada, Jae-kyung quiere conservar el cargo de presidenta, así que solo puede volver para hablar con Kang Jong-ho. Cuando se reencuentran, lo primero que Kang Jong-ho pregunta es si el accidente de su cuerpo original, si de verdad tuvo algo que ver con ella. Jae-kyung afirma que no tenía ningún motivo para matar a su padre. Al fin y al cabo, él ya estaba al borde de la muerte. Él ya tenía Choi-seon en sus manos. Por eso, hacer algo más habría sido innecesario. Al saber que su hija no fue realmente quien actuó, Kang Jong-ho por fin se siente aliviado. Le pide a Jae-kyung que explique claramente todos los detalles de la negociación con el presidente Na. Planea fingir que acepta colaborar con Na. Gracias a eso, podrá reunir más pruebas. El objetivo es derribar por completo a la otra parte. En ese momento, el presidente Na está sumamente satisfecho. Cree que todo está bajo su control. Entra con arrogancia en el grupo Choi-seong y se sienta directamente en el sillón de la presidenta. Apenas se sienta, obliga a Jae-kyung a transferir la tecnología central. Jae-kyung solo puede humillarse para ganar tiempo. El presidente Na incluso invita por iniciativa propia a los directores a cenar. Abiertamente intenta ganarse a la gente. Ante la ambición descarada de Na, Jae-kyung sigue intranquila. Teme que si el presidente Na se ve acorralado, exponga todo el asunto del asesinato. Kang Jong-ho la tranquiliza y le dice que no se preocupe. La baza que tiene el presidente Na es su as bajo la manga. Hasta el último momento no la soltará fácilmente. También le garantiza a Jae-kyung que mientras siga correctamente su plan, sin duda conservará el puesto de presidenta. Jae-kyung no tiene otra opción. Se ve obligada a confiar por completo en Kang Jong-ho. Le ordena a su secretario Yeo que de ahora en adelante obedezca todas las instrucciones de Kang Jong-ho. Al mismo tiempo, Jae-sung y Bang Hil también se enteran de que el presidente Na quiere controlar el grupo Choi-seong. Después de hablarlo, ambos van juntos a la casa del presidente Na. Jae-sung es el yerno del presidente Na. Aprovechando la identidad de Jae-sung, Bang Hil se disfraza de experta en plantas y se cuela dentro con él. Los dos entran en secreto al despacho del presidente Na. En efecto, encuentran el acuerdo de transferencia de Jae-kyung, pero justo cuando consiguen tomar el documento, el presidente Na regresa. Los dos solo pueden salir apresuradamente del despacho, tras esconderse fuera para observar. Creen que ya tienen su punto débil, pero entonces ven a Kang Jong-ho entrar en la casa del presidente Na. Bang Hil sospecha aún más. Antes, él se había puesto del lado de Jae-kyung. Ahora vuelve a aparecer en la casa del presidente Na. Sospecha que volvió a traicionarlos para pasarse al bando de Na. Pero Bang Hil no sabe que Kang Jong-ho solo finge unirse a Na. El presidente Na tampoco confía en él fácilmente. De inmediato ordena a sus hombres darle una paliza. Kang Jong-ho se juega la vida para resistir. Después, se sube la pernera del pantalón y muestra una vieja herida en la rodilla. Recuerda el camino que lo llevó hasta este punto. Vuelve a mencionar la muerte de Hwang Hun-hyun. Ese fue el precio que el presidente Na tuvo que pagar. Además, promete entregar la tecnología energética del grupo Choi-seong. Al final, el presidente Na acepta ceder. Cuando está a punto de irse tras el acuerdo, Kang Jong-ho se encuentra con Eunse, la hija del presidente Na. Se fija en que ella tiene el pie torcido, al unirlo con lo que una enfermera dijo antes. La noche del incidente, el ascensor en realidad no estaba averiado, pero alguien insistió en usar las escaleras. Kang Jong-ho conecta todas las piezas de inmediato. La persona que usó las escaleras aquel día no fue Jae-kyung, fue Eunse disfrazada de Jae-kyung. Para ayudar a su padre a inculpar a Jae-kyung por asesinato, Eunse se hizo pasar por ella y apareció en el hospital. La persona que retiró el tubo de oxígeno también fue ella. Como temía encontrarse con Jae-kyung en el ascensor, corrió presa del pánico por las escaleras, y en ese momento se torció el pie. Bang Hil no sabe nada de lo que ocurre por dentro. Solo piensa en entender el verdadero propósito de Kang Jong-ho. Sigue a Kang Jong-ho todo el camino. No sabe que Kang Jong-ho está intentando ganarse aún más la confianza de Na. Él da a entender que está dispuesto a robar los documentos centrales del proyecto energético. Le dice al secretario del presidente Na que espere fuera para apoyarlo. Mientras tanto, él entra solo en la zona técnica, activa la alarma y finge una fuga de hidrógeno. Los empleados de la zona técnica creen que realmente hay un incidente. Evacúan al exterior uno tras otro. Kang Jong-ho aprovecha la oportunidad para colarse en el centro de datos. Empieza a copiar los datos centrales, pero justo cuando la copia entra en su momento crucial, Kang Jong-ho siente de repente un mareo intenso. En medio de la confusión, tiene una fuerte corazonada de que su cuerpo original quizá siga vivo. Aún no alcanza a asimilarlo, cuando Bang Hil se lanza detrás de él. Después de que Bang Hil lo cuestiona, los dos empiezan a discutir. Bang Hil resulta herida. Kang Jong-ho deja de prestar atención al disco duro en plena copia. Carga a Bang Hil en la espalda y corre al hospital. Al mismo tiempo, el cuerpo original de Kang Jong-ho realmente sigue mostrando señales de vida. El esposo de Jae-kyung lo llevó en secreto a una cabaña aislada.
Kang Hae-sung también lo vigila allí. Después de todo lo ocurrido, Jae-sung también ha despertado por completo. Entiende que esta es la última oportunidad. Se lo juega todo llamando a su padre para despertarlo. Ante sus llamadas incesantes, el cuerpo original que yace en la cama, por fin mueve levemente un dedo.